Egunon. Adiós, Mr. Reagan. Ronald Reagan fue actor. Hizo películas. En el año 68 fue candidato a la gobernación de California. Fue gobernador. Fue precandidato a las presidenciales por el Partido Republicano en el año 74. No cuajando. Pero en el año 80, el señor Reagan, pues sí logró la nominación del Partido Republicano para enfrentarse al señor Carter, James Earl Carter, ganador de las elecciones presidenciales del año 76. En el 74 había dimitido el presidente Nixon y por eso hubo una convulsión, primero para la nominación de la vicepresidencia después de la dimisión de Spiro Agnew, y acabaron nominando como vicepresidente a Gerald Ford, un congresista, y este acabó siendo presidente y nominó al entonces gobernador de Nueva York, el republicano Nelson Rockefeller, para compañero de la Casa Blanca. Y esa es la fórmula con la que al final acabaría presentándose. Por eso he dicho, en esa época estaba tratando de nominar, pero como no logró nada, pues se retiró a los cuarteles de California a espera de la siguiente campaña electoral, la del 80, en la que, dejando de lado el tema de la sorpresa de octubre, los Delta Force, la toma de rehenes en la embajada de Teherán, hay un libro de todo ello está referenciado en este canal, también la película Delta Force, que toma parte de sus caracteres, dejando de lado todo aquello, Khomeini y los 444 días de los rehenes en la embajada. Digamos que todas las realidades que cuajaron a la hora de retirar el poder a los republicanos en el año 76, en el bicentenario, curiosamente, con el pasado en Vietnam, en Watergate y todo aquello, parecieron desvanecerse con la presidencia de James L. Carter, natural de Georgia. Y digamos que a pesar de que con el paso del tiempo parece una presidencia, a pesar de ser de un solo mandato, bastante digna en temas de energía, porque hubo una crisis importantísima, no solamente económica, sino también energética, pues fue derrotado por el entonces gobernador de California, con el que había sido hasta hace no mucho director de la CIA y también embajador de los Estados Unidos en Naciones Unidas, George Herbert Walker Bush. No, no. No fue sino una candidatura vencedora, porque la otra, la de James Carter, con el vicepresidente, pues pareciera que no hubo posibilidades y por ahí se inició el mandato en el que, bueno, pues al inicio ya hubo aquel tiroteo con el que había supuestamente visto la película Taxi Driver demasiadas veces para intentar seducir a Jodie Foster, y tuvo problemas, por lo tanto, de salud ya desde el inicio, pero a pesar de ser una persona mayor, cumplió cuando en el año 84, con la candidatura en frente de los demócratas, que incluyeron a Geraldine Ferraro como vicepresidenta, la primera mujer en la fórmula, pues fue derrotado. Los demócratas también tenían diversidad, la coalición arcoiris de Jesse Jackson, había una disparidad en la que luego el cuajo parece ser poco, en la que los republicanos se llegaron a llevar
Salvo, creo recordar que Minnesota se llevaron los 49 estados. Una barrida impresionante de Ronald Reagan en aquellas elecciones presidenciales del 84. Pero el segundo mandato pues no fue tan exitoso aparentemente como el primero y la cosa se fue degenerando, aunque lo que había pasado con el Watergate, con el periodismo de Woodward y Bernstein, la señora Graham, el editor Brent Bladel, digamos que no se cuaja igual cuando en el año 87 empieza a surgir un tema bastante vidrioso, como era un asunto relativo al Irán Contra, ahí con el jefe, no, era parte del Consejo de Seguridad, el coronel Oliver North, que será al fin y al cabo el que cargará con las culpas de este entramado, referido a que, bueno, en aquel momento, en los años 80, había una guerra entre Irán e Irak. Estados Unidos estaba, curiosamente, armando a los dos. Por ejemplo, Francia. Francia tuvo percances de terrorismo con pantalla en forma de un grupo pro-palestino. En realidad estaba detrás Irán. En suelo francés con atentados gravísimos, secuestros, centros comerciales, que tuvo que chupárselo sobre todo el gobierno de cohabitación del primer ministro Jacques Chirac con el presidente Mitterrand. En el caso francés solamente tenían apoyos a Irak. Supuestamente Estados Unidos apoyaba solamente a Irak, pero por detrás, con dinero sacado de Nicaragua, con la Contra, que hacía las delicias de los luchadores por la libertad de América Central, con aquellos regímenes supuestamente prosoviéticos, como el que acabaría comandando Daniel Ortega, actualmente todavía presidente, después de un interregno en el que en el año 90 ganó Violeta Chamorro legítimamente las elecciones. Después hubo otra serie de presidentes, hasta que Daniel Ortega volvió al poder a comienzos del siglo XXI, creo que en el año 2006, con una serie de coaliciones, pero ya se ha desembarazado de todo aquello y ahora ha vuelto el sandinismo, bueno, en patrimonio familiar. Pues Honduras, Costa Rica, eran plataformas para tratar de combatir todo aquello. También Guatemala y otras guerrillas que se perpetraron en aquel combate entre el mundo estadounidense y el mundo soviético en el territorio de América Central en aquellos años 80. Pues ahí había drogas que servían para comprar armas. Estas armas se vendían a Irán a cambio de cosas. Y había ahí un triángulo de relaciones a espaldas del Congreso, del poder establecido, y siempre usando aviones Hércules del ejército de los Estados Unidos. Y todas esas circunstancias pues podrían haber hecho caer, como hicieron caer a Richard Milhouse Nixon en agosto del año 74, podían haber hecho caer al presidente Reagan, pero se consideró que como estaba al final de su segundo mandato, que completaba en el año 88, curiosamente, ese año 88 era el final del primer mandato de 7 años del presidente Mitterrand en Francia. Pero son cosas curiosas que son en el mismo espacio temporal. Así pues, cuando termina un mandato, sobre todo uno largo, de dos presidencias, en el presidente Reagan, después de haber ganado sus correspondientes procesos electorales internos, las primarias y después el proceso general, se retiraba del ámbito político e institucional, sobre todo cuando se supo que tenía Alzheimer, cosa que creo recordar que se supo formalmente por Nancy en el año 1993. Y luego en el año 2004 acabó aceptando la investigación con células madres, sobre todo para tratar de salvar a Ronnie. Ronnie es importante, un poco como la eh, no hacer lo que solían hacer los del Ku Klux Klan con los negros,
con los gays y lesbianas, porque claro, como las dos hijas de Dick Cheney salieron del armario y se convirtieron públicamente en lesbianas, ya lo serían de antes, pero públicamente no lo eran, pues ya no pueden colgar públicamente como les gustaba a los viejos machos del sur de los Estados Unidos, sobre todo los del ámbito filo republicano. Con lo cual, estas cosas pasan. También pasó con el tema, como digo, de las células madre. De este libro, del año 88, si no recuerdo mal. Sí, del año 88, el periodista Luis Ignacio López haciendo una recopilación, aprovechando el momento en el que, bueno, pues se iba el señor Reagan, que en aquel momento es curioso, es interesante acercarse a la percepción del momento, porque la percepción posterior puede estar distorsionada por el legado y la forma de verlo con el tiempo después. Sobre todo influyó mucho en el cambio de perspectiva lo que sucedió en el año 90, finales del 89, 90, 91, que no lo vería la presidencia de Reagan, sino lo vería el presidente Bush, que también duró solamente un mandato, cuando en el año 92 pierde, a pesar de que ha ganado la guerra en Irak, la guerra del Golfo, pero después pasa un año entre una cosa y las elecciones, y luego está el tema de Ross Perot, con lo cual es un periodo complejo e interesante, a pesar de que no está en este libro, pero es justamente lo que sucede inmediatamente posterior, y siempre es interesante lo que sucede. Pues todo aquello, la caída del muro de Berlín, la reunificación alemana, la caída de la Unión Soviética, le pasa a George Bush, y evidentemente eso no ha sucedido cuando sale el presidente Reagan de la Casa Blanca, y por lo tanto la percepción que hay es distinta. En estas 4 partes, en las que habla de la gestación de un mito, del repliegue del imperio, hubo una especie de repliegue del imperio, sí, sorprende verlo tal cual, batallas perdidas en aquel momento, con el poderío que ha transmitido hacia la posteridad del presidente Reagan, que haya perdido cosas. Y después, al final, con ilusiones pesadillas, una supuesta guerra civil en Washington, pesadillas reaganomómicas, del Reaganomics, y semillas para un nuevo renacimiento. En estas páginas, por lo tanto, es un libro que recomiendo a todo aquel que le interese conocer una perspectiva del momento final del mandato de Reagan como presidente, aparte de otras perspectivas que puedan ser más contemporáneas respecto a la presidencia de Ronald Reagan. Por tanto, esta aproximación es interesante como un elemento complementario para una visualización de no solamente la figura de Ronald Reagan, sino lo que pudo hacer o no hacer desde la Casa Blanca durante esos mandatos, desde una perspectiva inmediata, sin falseamientos que pudieran establecerse décadas posterior, aún con una investigación pulcra, porque pueden intervenir factores como el posterior desarrollo del mundo, con lo cual es interesante, como digo, no centrarse únicamente en la lectura de este libro, Adiós Mr. Reagan, de Luis Ignacio López, sino incorporarlo a esa ensalada de lecturas, sobre todo si te figura, te interesa la etapa de los años 80, por algo, o te interesa la figura de Ronald Reagan, o te interesan las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y el poder desde la Casa Blanca. Por lo tanto, este es un libro, es recomendable por todos esos elementos y por estar escrito en el momento clave final de la presidencia de Lloyd, tan elevado a categoría de héroe popular, de Ronald Reagan, con el triunvirato, aquel que establecen como el derrotador del imperio del mal, que son el trío de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y el Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła. Así pues, si pueden y tienen la oportunidad, léanlo. Adiós Mr. Reagan, Luis Ignacio López. Un alegato implacable sobre la política de Reagan, pero resulta valioso
ante todo por la amplitud y diversidad de las fuentes y la profundidad de los análisis. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti jelpien.